Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Ayala, soy gerente de gestión patrimonial. Quiero partir primero agradeciendo a aquellos que se unen a este nuevo webinar de Renta 4. El día de hoy me acompaña Arturo Frey, gerente general de Renta 4, y Guillermo Araya, gerente de estudios. El día de hoy nos convoca el servicio de gestión patrimonial. La agenda de hoy está dividida en 5 grandes tópicos. Primero, Arturo Frey nos dará una introducción a nuestra filosofía de inversión, también sobre nuestra metodología. Luego, Guillermo Araya expondrá sobre las carteras recomendadas, pilar fundamental de nuestra administración de cartera, y luego hablaremos sobre los diferentes tipos de gestión para pasar a los resultados y las tarifas. Los dejo con Arturo Frey, gerente general. Muchas gracias, David. Encantado de estar en esta presentación junto a ti, junto a Guillermo Araya, y poder ir presentando en público lo que vamos también conversando en privado y ir expandiendo nuestra filosofía de inversión, nuestra metodología hacia toda la comunidad de clientes para demostrar también lo importante que consideramos la gestión patrimonial, no solo como un servicio específico que ofrecemos nosotros, sino que como un todo, y en este sentido lo hemos enfocado por este momento en lo que nosotros hacemos particularmente al administrar clientes, para luego que ustedes puedan tomar la decisión de hacer la inversión con nosotros, o bien que les sirva también como educación financiera para administrar también su propio recurso, su propio portafolio. Entonces, primero, nuestra filosofía está basada en los principios más fundamentales, que es primero que nada entender el nivel de riesgo aceptable de cada cliente. Esto es muy importante, no solamente conocer la parte buena, sino que también la parte mala. O sea, hablar en palabras claras, en palabras de inversiones, cuánto estoy dispuesto a ganar, qué rentabilidad espero ganar, pero también cuánto estoy dispuesto a perder. Porque como vamos a ver más adelante, en específico en la exposición de David, uno no puede medir solamente las inversiones en cuanto a cuánta rentabilidad te han dado, sino que sobre todo en la relación retorno-riesgo, o sea, en cuánta rentabilidad te ha dado, pero también en qué riesgo has incurrido. Y la forma más precisa que tenemos de medir el riesgo, que es algo de por sí incierto, es mediante la volatilidad. Y por eso es que siempre tenemos que tener una balanza, y este es el primer principio. Primero, cuánta rentabilidad esperamos y cuál es el riesgo que esperamos asumir. Y eso tiene que ser un buen negocio y tenemos que verlo en todo momento. Luego, algo que es muy importante y que nos estamos preocupando mucho es respecto de la comunicación con el cliente y conocer muy bien cuáles son sus objetivos, no solo los objetivos económicos, también sus objetivos personales, para entender muy bien el perfil y poder sensibilizar muy bien esto que es, que también se va a ver más adelante en detalle, lo de los perfiles que tanto se ha hablado, que tanto se interesa de aprender, pero que muchas veces no tienen directa relación con los mercados y es necesario ir sensibilizando los escenarios en la práctica para realmente entender qué perfil es cada uno. Ahí, como en todas las cosas, es mejor ir de menos a más y de esa forma conocerse mejor y que la experiencia pueda ser mucho más gratificante. Y en base a lo anterior, definir un modelo claro de gestión con parámetros precisos. En este caso, les vamos a mostrar una tabla donde aparecen los productos y los perfiles, donde queda establecido los porcentajes de cada producto para cada perfil, qué porcentaje en renta variable, qué porcentaje en renta fija, y ahí ustedes van a poder ver a lo largo de la presentación y en particular en ese ítem que va a presentar David, respecto de cómo vamos alocando en lo que se refiere a producto por perfil. No es la única forma de diversificar por producto, ni tampoco es la única limitante a la hora de gestionar, pero es una limitante importante y que la consideramos estructural, que por supuesto la complementamos con otras formas de mitigar la volatilidad, el riesgo y alinearnos lo más posible al perfil para lograr esta experiencia que sea lo más de acuerdo a las expectativas. Luego, presentar
una estrategia de inversión de acuerdo al perfil de riesgo del cliente. Esto es para ir presentando ciertos escenarios y lo que estamos conversando ahora, cuáles son nuestros principios, nuestra filosofía, entender qué es lo que realmente estamos ofreciendo, que desde luego no hay nada asegurado, que hay formas de aproximarse a los mercados de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno. Y en ese sentido, es muy importante revisar periódicamente la cartera, la cual se le envía a los clientes de acuerdo a la periodicidad que ellos han establecido, y dar cumplimiento a las políticas de inversión que están tanto en los contratos como en las presentaciones que hemos hecho en las reuniones en particular que se nos han requerido. Ese contacto periódico creo que es un diferenciador y que es algo que podemos demostrar la cercanía que podemos llegar a tener, y en ese sentido siéntanse con toda la libertad de acudir a nosotros cuantas veces quieran para aclarar las dudas que sean necesarias y, como les decía anteriormente, poder que esta experiencia pueda ser gratificante y poder llevarla a largo plazo. Ahora que ya hemos revisado nuestra filosofía, me gustaría también ir brevemente en esta introducción a la metodología para, una vez que termine, poder entrar de lleno con el contenido, tanto en lo que se refiere a las carteras de parte de Guillermo Araya, como en lo que se refiere a los resultados y a los perfiles de inversión y tarifarios, con lo que le va a mostrar nuestro gerente de gestión patrimonial e inversiones, David Ayala. Entonces, aquí solamente a modo general y un poco de recordatorio, los tres perfiles, el tolerante, el moderado y el conservador, y los tres principales pilares de nuestra gestión, que es una gestión experta en el sentido que somos una filial de un banco de inversiones que tiene patente para hacer cualquier actividad bancaria. Sin embargo, se ha especializado durante toda su historia en los mercados financieros, y eso hace que la empresa tenga en su ADN, en su cultura, los mercados como algo prioritario y entendido en toda su dimensión, tanto en el rol social que cumplen la inversión en los mercados financieros, como en el rol particular de cada uno y su rol o sus necesidades de incrementar el ahorro o no perder el poder adquisitivo. Entonces, todo esto, como les decía, tiene que ir siempre conforme al riesgo, y ahí no olvidar esa relación riesgo-retorno, que es la que a nosotros nos parece más adecuada a la hora de evaluar una gestión patrimonial, y que esta gestión sea transparente, es decir, que se conozcan los movimientos que se hacen. En este caso, a ustedes les llegan las facturas de compra y venta de las acciones o de los ETF o del instrumento que se opere, y por otro lado, también tienen las cartolas y estos accesos a la gestión patrimonial y a los ejecutivos de negocio, de tal forma que todos puedan ir ajustando su forma de ser cliente de acuerdo a los requerimientos de cada uno. Y por último, para cerrar la introducción, me gustaría hablar de nuestros valores. Nuestros 6 principales valores como corredora, que son la independencia, manifestada en la arquitectura abierta, que nos permite enfocarnos mucho en lo que es servicio y no tanto como fábrica de productos, sino que ir principalmente a asesorar gracias a la arquitectura abierta y las posibilidades que tenemos de acceso tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Al mismo tiempo, esa máxima disponibilidad que es algo presencial y también algo, una cercanía de confianza, un asesor de confianza es lo que tenemos aquí. Bueno, la arquitectura abierta que les anticipaba anteriormente, la especialización, que es algo que realmente consideramos que es fundamental, y lo vamos a ver también con el nuevo servicio que estamos ofreciendo, que es una gestión patrimonial, pero enfocada en megatendencias o contra la inflación, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esa especialización es la que nos caracteriza, y lo que queremos demostrar también con estas carteras, que se adecuan también
a los tiempos que corren. Bueno, y cercanía y transparencia, que es lo que veíamos en la lámina anterior y que definen finalmente lo que queremos demostrar y lo que estamos haciendo ahora en esta presentación también, que es exponer lo que hacemos a puerta cerrada. Bueno, ahora exponerlo también públicamente para que vayan conociendo cómo lo hacemos, cómo nos ha ido y también para que les sirva tanto como una alternativa o para, como le decía en un principio, para la cultura financiera y en el proceso de ahorrador inversor. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que consideramos dentro de nuestra metodología de inversión? Aquí es donde primero tenemos el análisis fundamental, que es lo que va a revisar Guillermo Araya en pocos minutos más, que tiene que ver con el análisis de empresa. Vamos a mostrar cómo es la metodología con la cual se considera si una empresa está sobrevalorada o subvalorada, si es una oportunidad de compra o una oportunidad de venta. Luego, revisaremos también junto a David cómo nuestro plan de inversiones, cómo hemos ido manejando el riesgo y qué rol cumple en el análisis técnico, tanto en el plan de inversiones como en el manejo del riesgo. Nosotros el análisis técnico lo usamos principalmente para definir cuáles son los momentos donde hay que estar más comprados o más vendidos a modo general, y también son gatillantes de ciertas señales donde el mercado vemos que adquiere ciertas tendencias en las cuales probablemente no queremos estar y hacemos ventas, por ejemplo, en ciertos niveles. Entonces, el análisis técnico nos apoya al análisis fundamental y hacemos un complemento de ambos. Creemos mucho en análisis fundamental, sin embargo, tampoco podemos esperar a que los portafolios muchas veces tengan aumento en la volatilidad, y para eso vamos usando el análisis técnico para justamente no afectar esa relación retorno-riesgo que tanto nos importa. Las carteras modelos, las cuales no vamos a anticipar, ustedes podrán haber visto las rentabilidades que se han visto ahí, que son carteras que no son reales, son carteras teóricas que se envían al Mercurio Inversiones, pero que los que la han seguido han tenido muy buenos resultados. Luego, las megatendencias que nos interesan en particular, no solo difundirlas como lo hemos hecho ya hace un par de años, donde fuimos bastante de los primeros que lo empezamos a promocionar en Chile, sino que además de eso, lo que queremos es gestionar patrimonio en base a megatendencias. Y en este caso es que nos parece importante ya no solo disponibilizarlo, sino que también gestionarlo. Y por último, la gestión basada en la inflación. También creemos que puede llegar a ser una nueva tendencia. Hay una discusión respecto de si es que la inflación sería permanente o si es que es transitoria, pero la verdad que hemos visto, por ejemplo, las menciones de Google, cómo la palabra inflación ha ido subiendo a niveles que no se habían visto nunca. Y además de eso, todo el contexto, tanto monetario como fiscal, y esa descorrelación de los mercados financieros respecto de los mercados reales, en particular de lo que es, por ejemplo, las tasas de producción, de empleo, hacen pensar que la inflación podría llegar. No estamos diciendo que a ciencia cierta, pero pensamos que es importante tener una gestión de patrimonio basada en inflación muy precisa en cuáles serían los instrumentos y la estrategia para poder afrontar un entorno inflacionario. Y para eso hemos querido desarrollar carteras que las estamos recién lanzando y que son justamente para un escenario como el actual, y aquí queremos demostrar la flexibilidad en el fondo y la necesidad de estar adecuándonos a ciertas gestiones patrimoniales de acuerdo a los entornos. Por eso estamos enfocándonos tanto en megatendencias como en gestión basada en inflación, porque creemos que son dos grandes protagonistas de este mundo post-COVID, que vemos que la economía en general está cada vez basada en su crecimiento en mayor deuda, en mayor emisión monetaria, pero esa emisión monetaria y esa mayor deuda está teniendo menor impacto
en el crecimiento y por ende se empiezan a generar esas tendencias inflacionarias, primero en los mercados de los activos, tanto inmobiliarios como en los mercados financieros, y luego en los bienes de consumo. Nadie tiene problema cuando su casa o su departamento o las acciones suben. Se empieza a generar inflación en el mercado de los precios de los activos. Pero ya cuando entramos a que empiezan a subir los precios de los bienes de consumo y los servicios, a raíz de que todo el entorno esté inflacionario, es donde vemos que se empieza a perder la confianza y donde se hace tan importante la gestión patrimonial para no perder justamente poder adquisitivo con el ahorro, porque al final eso es lo que está en juego ahora. En un momento de tasas deprimidas, donde se ha obligado al ahorrador a dar un paso al inversor, lo importante no es salir del perfil de riesgo y ir a tomar más riesgo para tener algo de rentabilidad, que muchas veces prácticamente es inevitable, pero siempre hay que anclarse y estar muy cerca del perfil de riesgo de cada uno y por ende optimizar las estrategias y hacerlas muy específicas pueden ser buenos aliados en este momento. Y por eso es que pensamos que la cartera de gestión patrimonial basada en inflación puede ser muy interesante para alguien que tenga ese objetivo, el objetivo de no perder poder adquisitivo y mantener su patrimonio con el mismo poder. Así que con esto quería dejar primero a Guillermo Araya con ustedes para que presente las carteras modelo y luego cerrará David Ayala con una presentación contundente respecto de la gestión patrimonial que hacemos propiamente tal y con resultados. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos primero que todo a ver el aporte que yo hago al equipo en el sentido de sugerir un conjunto de acciones nacionales principalmente, que ese es el mayor ámbito, digamos, que puedo dominar yo desde como gerente de estudio Renta 4. Y aquí vemos el comportamiento que ha tenido la cartera moderada, que está conformada entre 5 a 7 acciones. Precisamente también a los clientes les recomendamos participar o el equipo también trata de replicar un poco este portfolio. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que hasta abril llevaba un comportamiento muy similar al del IPSA. Sin embargo, en abril se despega el rendimiento de la cartera moderada y vemos como en el gráfico, esto hasta el día 6 de julio, tiene un rendimiento de 36,63%, muy por sobre la cartera del IPSA que lleva una caída de 0,27%. Entonces, ¿a qué obedece esto? A que teníamos desde principio de año, y siempre ha sido la idea, el convencimiento que estas acciones eran defensivas en tiempos de pandemia y que en algún momento iban a tener rentabilidad positiva, y esta, en pleno proceso de periodo de confinamiento, van siendo acciones también defensivas y se van entonces, lo que uno pudiera decir, fueron madurando los procesos de flujos de caja de estas acciones y esto ha llevado a que tengamos un muy buen comportamiento desde abril en adelante. En la próxima imagen, en la próxima slides, nosotros podemos ver que los 7 activos principales que estamos son, por ejemplo, hoy día, Banco Santander, que claro, desde el momento en que lo recomendamos ha caído un 10%, pero si ustedes ven el conjunto, por ejemplo, de los departamentos de estudios, es casi la acción más recomendada. ¿Por qué? Porque efectivamente ha habido incertidumbre política y han sido castigados los bancos, pero Banco Santander está hoy día con un ROE después de impuestos por sobre el 20% de rentabilidad. Entonces es una acción, perdón, que tiene sólidos fundamentos detrás del precio objetivo de 48 pesos que nosotros tenemos estimado en un plazo de 12 meses. Después la otra acción es CAP. Hemos visto también un ajuste, a pesar que el precio inicial, el precio de diciembre fue de 9.545 pesos, y hoy día está en 12.588 y sobrepasó los 14.000 pesos. Hemos visto un ajuste en el precio después de que China dijera que iba a regular
las operaciones con forwards, principalmente para moderar la especulación en metales básicos o materias primas tales como el cobre y el hierro. Sin embargo, el precio del hierro estaba en $220 la tonelada y bajó alrededor de 202, y vamos a ver en un gráfico posterior más adelante que el precio del hierro se mantiene bastante firme. ¿Por qué? Porque la única, y esta es la orientación que nosotros tenemos fundamental, entonces cuando el precio del hierro cae, a mí me preguntan, ¿es momento de vender CAP? Por el contrario, es momento de comprar aún más, porque la única forma que el precio del hierro caiga en el mercado chino es que efectivamente China tome la decisión de crecer menos de lo que va a crecer. A considerar que tanto el FMI como el Banco Mundial estiman crecimientos de 8,4, 8,5% para este año. Entonces, con ese crecimiento, la demanda de hierro es significativa y el precio no tiene por qué ajustarse. Puede circunstancialmente haber bajado. ¿Por qué? Porque el objetivo de China precisamente es eliminar la especulación con forwards sobre materias primas. Después, Sencochop. Sencochop sí tiene un ajuste. Recordemos que es el brazo inmobiliario de Cencosud que le arrienda, tiene Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center. Debería tener un retorno mucho mayor durante el resto del año. ¿Por qué? Porque sobre todo hoy día vemos un proceso de desconfinamiento y eso es lo que hace que nosotros veamos que dentro de las empresas inmobiliarias que le arriendan espacio al retail sea la más sólida. Además, no tiene, por ejemplo, exposición a Colombia como lo tiene Parque Arauco, o a Colombia o Perú en este momento en que, a pesar que nosotros tenemos inestabilidad política aquí en Chile, veamos que Colombia está sufriendo en este momento un estallido social como el que nosotros tuvimos en 2019. Entonces, hoy día Sencochop es una empresa inmobiliaria que arrienda su espacio al retail mucho más segura que lo que es Parque Arauco. Y en el caso de Mallplaza, si por ejemplo llega a haber un retroceso, además, en el plan paso a paso, la ventaja de Sencochop es que arrienda parte de sus espacios precisamente a Cencosud, que Cencosud es dueña de Supermercados Jumbo y otros. Entonces, en ese sentido también tiene mejor cobertura y por eso nosotros mantenemos la recomendación en Sencochop. Cencosud también ha tenido un buen rendimiento a pesar de los ajustes de los últimos días de la elección de constitucionales y otras elecciones que ha habido. También se ha ajustado el precio, pero Cencosud tiene un potencial importante de crecimiento precisamente por las aperturas y además es una acción muy defensiva. Entonces, en este portfolio, al ser una cartera moderada, nosotros también nos preocupamos del comportamiento de las acciones precisamente en periodo de confinamiento. Y Cencosud, el área de e-commerce, la ha desarrollado en forma muy exitosa. Le levantó la fuerza de ventas a Walmart, que son los supermercados líder, a través de Corner Shop, y eso tiene un potencial de crecimiento extraordinariamente potente, y por lo tanto, entonces, una acción defensiva en tiempos de COVID y a la vez con un potencial de crecimiento en la medida que tengamos desconfinamiento. LATAM. LATAM también es una acción que ha tenido un comportamiento extraordinario y ha aportado valor a la cartera este año. ¿Por qué? A pesar de todo el proceso de quiebra del capítulo 11 que se acogió el 26 de mayo del año 2020, precisamente en ese momento comenzamos a hacer algún ejercicio de valorización. Vimos que estaba en un precio objetivo de 2.200, 2.400 pesos hacia diciembre de este año. También vemos que la empresa ya no quebró y también hacemos una lectura en que fuimos viendo que los bonos de la compañía que llegaron a caer a menos del 20%, llegaron a estar en niveles del 17% del valor par. Los bonos llegaron a transarse un 95% del valor par. Por lo tanto, la recuperación en el valor de los bonos no estaba en línea con lo que estaba siendo castigada al precio de la acción, y eso también nos refuerza la idea de que la empresa va a salir adelante. Y a pesar que en este momento tenemos cerradas las fronteras, ya el pase de movilidad está significando un aumento de tráfico a nivel nacional significativo y por lo tanto también unido a un proceso de confinamiento, también le vemos mucho potencial. Y finalmente Vapores.
aquí en la cartera ustedes ven que hay dos acciones que nos han rentado muy bien, que han sido precisamente Vapores, bueno, Latam también, y CAP. ¿Cuál es la ventaja de Vapores? Vapores tiene un 30% de Hapag-Lloyd, es dueña y Hapag-Lloyd es la cuarta naviera más importante del mundo. Y también en todo este proceso de incertidumbre política, Vapores, finalmente las personas están comprando un activo que está generando sus flujos en Europa y en el resto del mundo. Por lo tanto, el riesgo político se minimiza. Es como estar comprando una acción en la bolsa de Alemania, pero listada en Chile. Entonces, ¿por qué? Porque Vapores hoy día tiene el 30% de participación de Hapag-Lloyd. Entonces, también a los inversionistas se les ha vuelto atractiva. Y también después de 10 años nosotros también empezamos a vislumbrar que la empresa iba a tener utilidades, que iba a poder repartir flujos. Antes no lo había podido repartir porque primero recordemos que Vapores se incorporó dentro de la propiedad de Hapag-Lloyd, después hizo un aumento de capital para aumentar su participación hasta 30% y también en algún momento se produjo la incorporación de United Arabian Shipping Company, USC, que también es una naviera árabe con barcos de gran tonelaje, y eso también le dio un potencial de crecimiento extraordinario que iba a aportar 400 millones de dólares de EBITDA. Por lo tanto, vamos haciendo una cartera que tenga menor riesgo político, algunas con potencial, otras que pueden estar castigadas en algún momento. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar, un conjunto de acciones en que las personas no miren solamente la acción en forma individual, sino que la miren como un portfolio, es decir, y eso mismo hace que el riesgo de la cartera sea menor que el de mercado. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. En esta lámina vemos que la cartera moderada amplia también tiene un comportamiento similar a la moderada. ¿Por qué? Porque la base de este portafolio son las mismas acciones, pero también al agregar uno o dos activos más, también su rentabilidad es un poco más baja, pero también se disminuye su riesgo. Entonces, una persona que quiera tener también buenas rentabilidades, pero disminuir en parte su riesgo, incorpora dos o tres activos más, que es lo que tiene esta cartera, que en este momento tiene un activo más que la otra, pero minimiza el riesgo y por lo tanto ante los ajustes también es aún más defensiva, a pesar que se sacrifica rentabilidad en las alzas. En la lámina siguiente vemos la composición. Entonces la única diferencia con la anterior es que en esta está incorporado también otro banco, que es Banco de Chile, que nos parece también que es un activo que está excesivamente castigado en este momento. También tiene potencial. ¿Y por qué están castigados los bancos? Porque eventualmente también en los comentarios políticos se dice que, por ejemplo, el dueño de Banco de Chile tendría que salir a liquidar o lo que es su canal de televisión o su activo bancario. Pero creemos que estos ruidos, más allá de un discurso, no, es difícil que se materialicen. Eventualmente se separan los roles, se buscan otras sociedades y todo tiene solución en ese sentido. No habría expropiaciones, ayer también lo vimos en el foro, que no habría expropiaciones, y si las hay, se tienen que hacer a precio de mercado. Y en el negocio bancario, las regulaciones tampoco vendrían porque haya un control de los créditos, en fin. La mayor regulación que puede haber en el negocio bancario, que es lo que uno pudiera vislumbrar, es que eventualmente se fijara en un nivel más bajo la tasa máxima convencional. Entonces, el negocio financiero de los bancos pudiera eventualmente verse castigado, en el sentido que el negocio financiero, en que se cobran tasas bastante más altas que en los bancos propiamente tal, se sacrifique algo de margen. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que pasaría? Habría una desbancarización de algunas personas de mayor riesgo y por lo tanto, aunque se baje la cantidad de colocaciones o el monto de las colocaciones, serían colocaciones de menor riesgo y por lo tanto también mejora la calidad crediticia, la calidad de cartera del patrimonio administrado o de las colocaciones que hacen los bancos. Por otra parte, Banco de Chile es el segundo banco más rentable en Chile en este momento, con un 16,5% de ROE después de impuestos, y por lo tanto también vemos mucho potencial en Banco de Chile, tanto como en Banco Santander. Sigamos a la lámina siguiente. En la lámina siguiente, por ejemplo, vemos el ranking de las carteras recomendadas. Esto es en junio.
En junio no tuvimos tan buen rendimiento como en mayo, que en mayo tuvimos un rendimiento excepcional, pero ¿por qué es bueno también mostrar cuando no nos va bien? Porque cuando no nos va bien, la cartera el ranking de las carteras recomendadas de junio, cuando no nos va bien, ¿qué es lo que está mostrando esto? Que a pesar de caer más que lo que fue el IPSA, por ejemplo, una caída de 0,6%, nuestras caídas también son acotadas. Entonces caímos en la renta de la cartera de 5 acciones un 1,5 y en la cartera de 8 un 2,9. Sí, es más significativo, pero cuando también ha habido alzas, esta cartera tiene un potencial de crecimiento, un potencial de alza muy significativo. Así vemos, por ejemplo, cuando vemos el ranking en 12 meses, la rentabilidad de la cartera de 5 acciones, que efectivamente hoy día tiene 7, es un 65,8%. ¿Cuál es la segunda mejor cartera de todos los departamentos de estudios que efectivamente publican sus carteras? Es la renta 4 de 8 acciones, que hoy día, por lo tanto, esa es la que se ubica en segundo lugar y muy lejos de las que está en tercer lugar, que es una de Vector Capital, que tiene un 29,6%. Después, cuando miramos year to date, o sea, es decir, a la fecha, lo acumulado durante el primer semestre, vemos que la cartera de 5 acciones también tiene un 38,8%, la cartera de 8 un 26% y después Vector 23,4%. Entonces, es una cartera bastante defensiva. La diferencia, por ejemplo, con la cartera que está logrando buenos rendimientos también es que ellos tienen SQM. Nosotros, también bajo un criterio conservador, preferimos no tener SQM. Recordemos que también ahí hay un riesgo político, entonces no queremos que los clientes estén, cada noticia, cada foro que se publique, que se haga en los medios, signifique que la persona no sepa qué es lo que va a pasar con el negocio del litio, si se va a expropiar o no se va a expropiar. Entonces también queremos lograr buenas rentabilidades, pero con tranquilidad de nuestros clientes. Entonces, ¿por qué? Porque no es agradable estar escuchando en los foros si se expropia o no se expropia el litio. Entonces, ese riesgo también repercute en el precio de la acción. Y por otra parte, también hemos hecho la valorización técnica de SQM y también nos parece que está sobrevalorada. Más allá de los riesgos políticos, creemos que la acción está sobrevalorada, una acción que se está transando en relaciones precio-utilidad de más 70 veces, es decir, el recíproco, el retorno de la inversión es bajísimo. Entonces, por lo tanto, en este momento está sobrevalorado SQM, aún siendo castigada en los últimos meses por el mayor riesgo político. La lámina que sigue, nosotros podemos ver que las carteras nuestras, estas son las acciones más recomendadas en junio por los departamentos de estudio. Ese es el ranking de acciones, y en amarillo está la coincidencia con el resto del mercado. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, Cencosud, Banco Santander, ustedes ven que está siendo muy castigada, Banco de Chile también. Sin embargo, tanto Banco Santander como Banco de Chile son la número 4 y la número 7 de recomendaciones para todos los departamentos de estudio. Entonces también no es que nosotros estemos recomendando bancos porque nadie más se le ocurre que están baratos, es simplemente porque efectivamente el mercado está sobre reaccionando al momento político, pero son empresas o compañías que deberían arrojar buenos retornos pensado en un horizonte de aquí a diciembre y también eventualmente en un horizonte de 12 meses. Y por lo tanto aquí está la coincidencia con el resto del mercado. Nuestras 7 acciones están comprendidas entre las 20 acciones más recomendadas por todo el mercado y por lo tanto hay coincidencia, y las ponderaciones o la oportunidad en que las hemos recomendado es lo que nos ha permitido entonces lograr mejor rentabilidad. En la slide siguiente nosotros vemos, por ejemplo, cómo hacemos, vamos a tomar el caso de CAP rápidamente. Hacemos todo, vamos incorporando los flujos históricos de las compañías y también hacemos un flujo estimado por ejemplo, de 2021, de acuerdo a los precios, las cantidades producidas, que haya normalización, por ejemplo, en los puertos, que así como tuvo un problema en Puerto de Guacolda, la compañía que afectó los despachos, después cuando ya se vislumbraba la normalización de ese puerto y la normalización de los despachos, se sabía que iba a tener un crecimiento de la EBITDA significativo, y eso fue lo que a lo mejor nos dio la oportunidad de decir, sí, ahora los despachos se han normalizado, el precio del hierro
con un crecimiento post-COVID, el crecimiento de China va a ser espectacular. Vale do Rio Doce, que es el principal competidor de Brasil, también ha tenido problemas por COVID, tuvo problemas también unos relaves. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros estimar un EBITDA, y tal como aparece en la página siguiente, en la slide siguiente, también hacemos una estimación de la utilidad para 2021 y a través de múltiplos, que ustedes pueden ver aquí, un valor empresa EBITDA de solo 4,2 veces, es decir, un múltiplo muy bajo en relación a otras empresas mineras, una relación precio-utilidad de 10 veces y una relación bolsa-libro de apenas 1,1 vez. Aún castigando con múltiplos bastante bajos, nuestro precio objetivo es de 18.000 pesos, y eso es lo que hace que, por ejemplo, considerando el precio que estaba incorporado en estas slides, el upside sea de 43%. Entonces, eventualmente el mercado nos dice, oye, es que ahora el mercado está ajustando el precio de la acción en demasía. Entonces decimos, sí, es una oportunidad para entrar. Y en la última slide de la página siguiente, un poco como está hecho el modelo, con castigos de 8,5% para el resto del año. Y en la próxima hoja, aquí ustedes pueden ver cuando alcanzó este pic de casi $225 la tonelada métrica, fue cuando China tomó la decisión de intervenir los mercados de forwards sobre los metales, cayó hasta niveles de casi 200 y hoy día está en niveles de 217. Entonces, aquí efectivamente hay una oportunidad de compra, y en estas cosas, en estos fundamentales, es que nosotros nos basamos para hacer la recomendación de las acciones, que es las que va tomando también David, para ir incorporando las acciones nacionales dentro de los portfolios. Eso sería mi aporte por hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Y también agradecer a Arturo por la introducción que hizo sobre la gestión patrimonial. Bueno, como pudieron ver, esta gestión, uno de los pilares fundamentales, la cartera fundamental de Guillermo. Y ahora quisiera pasar un poco más a lo que es directamente la gestión patrimonial. Nosotros tenemos diferentes tipos de gestión, la que hemos venido probando ya hace bastantes años. La primera es la gestión por perfil. Para este tipo de gestión es importante volver a mencionar uno de nuestros valores que habló Arturo Frey, que es la cercanía. Esto en principio porque el conocer el perfil de inversionista que somos y de cierta manera el riesgo el cual estamos dispuestos a asumir nos permitirá gestionar el patrimonio de mejor forma. Es por eso que el trabajo de nuestros gestores, y el mío en particular, es conocer al cliente, conocer sus necesidades, conocer sus objetivos, de manera que el perfil adecuado sea para el cliente adecuado. En lo particular y en el tiempo que llevo gestionando patrimonio, esto ha sido clave, ya que les recuerdo que el perfil de inversionista no es estático. El perfil de inversionista varía en el tiempo, es decir, la tolerancia que tengo ahora probablemente no sea la misma que yo tenga en 5 años más, o la que tenía quizás hace 3 años atrás. Y también esta varía con el plazo. Podemos ver que si son inversiones de corto plazo, es decir, menor a un año, por ejemplo, a 2 meses, no es lo mismo que si yo tengo una inversión a 3 años. Por lo tanto, tenemos que hacernos todas estas preguntas para dilucidar cuál es nuestro perfil de inversionista y de cierta forma poder invertir de manera correcta. Además, se hace una distinción aquí, como pueden ver en una tabla, por productos, ya que no solo nos preocupamos de la distribución en los tipos de activos, sino que también por productos, ya sea fondos mutuos, fondos de inversión, ETF, etc. Y es por esto que nosotros hemos creado 3 diferentes carteras que de cierta forma abarcan un amplio abanico de opciones. Tenemos primero Renta 4 Conservador, que es para clientes con una tolerancia baja al riesgo, obviamente para clientes con perfil conservador, y que buscan más que nada protección y estabilidad patrimonial. Son para horizontes más bien de corto plazo, obviamente esto no es excluyente. Y como se puede ver en la tabla de más abajo, tiene una limitación para invertir en ciertos tipos de instrumentos, que sabemos que por la propia naturaleza de los mismos son de mayor riesgo. Entonces, basado en nuestra política de inversiones, tenemos que para este perfil y para este tipo de cartera, que es Renta 4 Conservador, se puede invertir hasta un 20% en renta variable, ya sea local y o internacional.
Para este tipo de perfil también hemos previsto de una cartera de fondos mutuos junto a financiamiento de simultánea que nos da una cierta tasa mensual por el patrimonio invertido y un porcentaje también en activos alternativos. Buscamos de esta forma la mejor conjugación de rentabilidad-riesgo para este perfil, dado también el contexto de mercado. Luego, tenemos también renta 4 moderado. Este tipo de cartera es para perfiles moderados, como dice su nombre, y que tiene una exposición media de riesgo. Esta está destinada más que nada a clientes que buscan un equilibrio entre la estabilidad patrimonial y el crecimiento patrimonial. Entonces, a diferencia del anterior, aquí tenemos una exposición limitada a renta variable y se suele recomendar que sea para horizonte superior al año, es decir, ya a mediano o largo plazo. Como podemos ver en la tabla, este tipo de clientes tiene una exposición limitada a un 60% en renta variable, ya sea nacional o internacional, y a derivados. Y por último, de las carteras por perfiles, tenemos renta 4 tolerante, que ya es para perfiles arriesgados y cuyo principal objetivo es el crecimiento patrimonial. Por lo que ellos están dispuestos a asumir un riesgo más grande y a una exposición significativa en renta variable. Este tipo de cartera nosotros recomendamos para horizontes de inversión de largo plazo. Por lo general, este tipo de clientes no tiene limitación para invertir en diferentes tipos de activos, dependiendo obviamente de las condiciones del mercado, como les habían mencionado anteriormente, ya sea fundamentales y o técnicas, pudiendo estar hasta un 100% en renta variable, derivado, renta fija, simultánea. Eso lo va a ir dando las condiciones del mercado que nosotros vayamos evaluando en el momento. Y como pueden ver, este tipo de gestión es un tipo de gestión transversal, es decir, nacional e internacional. Sabemos que la globalización es importante y es por esto que nuestras carteras intentamos hacerlas de manera global, no tan solo con foco nacional, sobre todo para clientes más moderados y tolerantes, de manera de poder abarcar también aquellos países y aquellos sectores que nosotros tengamos perspectivas positivas. Luego pasamos a esta nueva tipo de gestión que es basada en megatendencia y que está debutando. Es para perfiles obviamente más tolerantes y tiene una diversificación diferente a la que mencioné anterior. Esta no tiene un track record, pero luego de nosotros estudiarla durante estos últimos años hemos ido identificando diferentes megatendencias, ofreciéndolas como un servicio de gestión patrimonial y diferenciándonos obviamente en encontrar los productos activos y exposiciones adecuadas a cada tipo de megatendencia según la situación del mercado. Es por esto que a través de esta gestión ustedes van a poder invertir en un portafolio diversificado con exposición a las megatendencias que son llamadas las nuevas revoluciones industriales. Mientras el mundo obviamente sigue avanzando a pasos agigantados o acelerados en distintos ámbitos de la sociedad como la tecnología, el medio ambiente, la demografía, estas megatendencias asoman como elementos claves para entender el futuro y obviamente seguir la estrategia acorde a la necesidad de cada una de ellas. Sabemos que esto va a cambiar la manera en que funcionará el mundo, de hecho ya lo está haciendo, debido a la irrupción de estas nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial. Todo esto está generando obviamente una enorme transformación y hemos visto que estas nueve fuerzas que tenemos aquí, pero que también hemos identificado otras más, se han ido acelerando con la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué se denominan megatendencias? Obviamente porque estos generan cambios estructurales que son transversales geográfica y sectorialmente. Tienen un impacto en la forma en que vivimos, en la forma en que gastamos el dinero, la forma en que se hacen las políticas gubernamentales, en las estrategias corporativas, etc. Por lo tanto, estas megatendencias sabemos que van a caracterizar al nuevo mundo y vemos de ellas, obviamente, oportunidades de inversión que tendrán un impacto global y perdurable en el largo plazo.
Es por esto que quisiera como detallar un poco más en estas 9 megatendencias o ciertas fuerzas dominantes que hemos considerado que serán las que marcarán el futuro. La primera que quisiera mencionar es tu vida online, que invierte en compañías que te permite hablar con la gente online, ver televisión online, escuchar música online, pedir música online, etc. Estas empresas se enfocan a la continuidad del sector online como uno de los grandes drivers de la economía global. Hemos visto cómo durante estos últimos años han cambiado los hábitos de las personas, la manera en que consumen los servicios de televisión. La música ya no es la misma de hace 20 años. Con la llegada del Internet, obviamente se han ido masificando diversas empresas disruptivas con foco en estos servicios y cuyo crecimiento en los últimos años ha sido exponencial, sobre todo el año pasado, el año 2020, con la llegada de la COVID-19. Luego también tenemos la cartera Champions Tech, en donde se invierte en las mayores empresas de tecnología del mundo, que son más conocidas como las FANG. Estas empresas no solo se encuentran entre las más grandes del mundo, sino que también tienen todo el potencial para ser y seguir siendo las líderes del mercado en lo que hacen, ya que las FANG son líderes en lo que hacen. Nosotros sí hemos hecho una variación, ya que consideramos dentro de las FANG también a Microsoft. Luego tenemos una cartera Tech Dividend que invierte en empresas líderes del sector tecnológico a nivel mundial, que además demuestren una capacidad sostenida y clara de ofrecer altos retornos de forma de dividendos a los inversores. Representan volatilidades mucho más bajas y obtención de dividendos muy superiores a las medias del subsector. Luego tenemos una mega tendencia. Bueno, nosotros sabemos que una tendencia que hemos visto hace años es el paso de los autos de combustión a autos eléctricos. Sabemos que esta tendencia es irreversible hacia autos eléctricos y que expresa no solamente la construcción de distribuidores, proveedores, etcétera, materiales, componentes, sino que vemos un paso más allá y como dice aquí el eslogan, el futuro del sector automóvil más allá de Tesla, es también la conducción automática. Las carreteras del futuro se están preparando para un mundo en la que cada vez más autos, más buses, más camiones, etcétera, van a conducir sin la intervención humana. Obviamente vemos empresas que se van a beneficiar de este escenario y que están desplegando hoy los vehículos y los componentes que serán capaces de llevar a cabo esta tarea, además de obviamente recoger los datos necesarios para alimentar los servicios. Y en este sentido, esta mega tendencia viene muy de la mano con lo que es el 5G, que sabemos que este tipo de tecnología necesitará una potente comunicación para poder transmitirse. Sabemos que el 5G, esta red, va a revolucionar el mercado de la conectividad, sin lugar a dudas. Sabemos que tiene velocidades de hasta 1000 veces más rápidos que el actual 4G. Nos permite tener un mayor número de dispositivos conectados, una baja latencia. De hecho, se espera que hacia 2030 tengamos alrededor de 50.000 millones de dispositivos que estarán conectados a este tipo de red. Y en este sentido, China está liderando la carrera global por el desarrollo del 5G. Porque hemos visto que el gobierno ha impulsado muchas iniciativas al respecto. Y se espera, obviamente, que esta mega tendencia crezca alrededor de un 27% en los próximos años. Luego, en conjunto con la conducción automática, tenemos la ciberseguridad, una mega tendencia que nosotros venimos también recomendando hace ya harto tiempo en nuestras carteras. La ciberseguridad, obviamente, mientras se desarrollan diversas tecnologías que han ido formando la nueva economía, hay una constante en continuo crecimiento que es también la ciberseguridad. Un sector que crece a ritmo de doble dígito desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque obviamente los nuevos modelos de negocio necesitan una protección continua. Y estos son claves para todas las compañías, los componentes que nosotros tenemos en esta cartera y que representan cierto porcentaje de la cartera total de megatendencia, se benefician de este entorno. Hemos visto un aumento en la cantidad de usuarios en Internet, un auge en el teletrabajo, un aumento exponencial de las áreas tecnológicas en las empresas. Entonces hemos visto que los ciberataques
ha hecho que los costos aumenten debido a que existen nuevos métodos y avancen los crímenes informáticos. Y es por eso que eso obliga a mejores y nuevas técnicas de protección y nosotros en ese sentido buscamos empresas líderes o ETF que repliquen sectores líderes de la ciberseguridad. Después tenemos The Singularity, que es el nombre que tiene esta mega tendencia ligada a la inteligencia artificial. Son empresas que obviamente trabajan en el desarrollo y expansión de la misma. Si nos ponemos a pensar fríamente, ya existe de cierta manera, aunque de una manera mucho más oculta de lo que nosotros creemos. O sea, no son robots que están conversando entre ellos, sino que es mucho más sutil. Por ejemplo, cuando Netflix nos recomienda películas según nuestros gustos, o cuando nosotros vemos publicidad en las páginas que visitamos de acuerdo a nuestras preferencias. Entonces, la inteligencia artificial intenta de cierta manera imitar la capacidad mental de aprender, de razonar a través de algoritmos, obviamente, y de procesamiento de datos, y es lo que nosotros conocemos actualmente como inteligencia artificial. Se espera, de hecho, que, bueno, esto es una proyección, se espera que para el año 2050 tengamos inteligencias artificiales que alcanzarán, de cierta manera, y sobrepasarán a los humanos, y que crezcan a una tasa cercana a al 40% para los próximos años. Luego tenemos los servicios en la nube o cloud. Aquí tenemos que, por ejemplo, Amazon, que tiene un negocio de almacenamiento en la nube, ese es su componente más importante de su negocio. Empresas, de hecho, como Microsoft o como Oracle han invertido enormes partidas de presupuesto para poder desplegar infraestructura que permitan a todas las empresas de Internet deshacerse de sus antiguos sistemas y desplegar nuevas capacidades en la nube. ¿Qué es la computación en la nube? No es más que prestar los servicios informáticos que permite un acceso a la información en línea desde cualquier dispositivo o lugar. Y esta mega tendencia es una mega tendencia que ha crecido a doble dígito en los últimos 12 años. Luego también tenemos la cripto blockchain, que como sabemos el Bitcoin y otras criptomonedas han descubierto el potencial de esta tecnología que está llamada obviamente a revolucionar los activos digitales del futuro. Aunque siempre se asocia a las criptomonedas, estas son solo la punta del iceberg de todo lo que puede hacer el blockchain. Y por último, como última mega tendencia que nosotros queremos mencionar, tenemos el online gaming. Sabemos que el ocio digital, eSports, el futuro del entretenimiento es hoy. A lo largo de los años hemos visto cómo todos los elementos de nuestra vida ha ido migrando el tiempo de ocio hacia un mundo online. Plataformas de TV online, series seguidas por millones de personas, videojuegos que saltan a la fama y que son jugados en todo el mundo. Esta es una industria cuyos ingresos han ido aumentando significativamente en los últimos años. Y en ese sentido el teléfono ha sido el de mayor aumento. Hemos visto cambios también en los modelos de negocio, ya no solamente venden juegos, sino que también muestran plataformas. Tenemos también los eSports, que son competiciones de carácter profesional y que esperamos que nosotros sigan creciendo. Por lo tanto, todas estas mega tendencias y una conjugación de esta, un porcentaje y una cierta allocation de ellas, permite configurar una cartera que obviamente nos va a beneficiar en el futuro. Nosotros creemos que estas son las mega tendencias que van a marcar el paso de aquí en adelante. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos sintiendo y así va a ser en el futuro. Luego tenemos, y por último, como tercer tipo de gestión, la gestión basada en la inflación. Nosotros creemos que es posible que la nueva normalidad no sea igual que la que tuvimos en el 2019. Ya estamos viendo una presión al alza en los precios de algunos bienes. La inflación está despertando y por eso y creemos que ello contribuirá obviamente ellos contribuirán, los diferentes planes de gastos que se están desplegando. Vimos, por ejemplo, que en Estados Unidos el IPC aumentó un 5% en los últimos 12 meses, hasta mayo.
marcando obviamente el mayor aumento anual desde agosto de 2008. El IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos, aumentó un 3,8% interanual. Y para explicar obviamente la gran volatilidad que existe en el nivel de precio, debemos decir que en primer lugar que la pandemia ha estado asociada a un ciclo significativo, por ejemplo, de los precios del petróleo, que cayeron de $70 a principios de 2020 hasta menos de $20 a finales de abril, y que actualmente ya ha vuelto por sobre los $70. También a esto sumamos, por ejemplo, el cobre, que se ha mantenido con fuerza sobre los $4, ya una racha mensual histórica de subida. Además tenemos que se han inyectado cantidades de dinero sin precedentes en la historia. Y es por esto que nosotros hemos conjugado una cartera de inflación que en materia local está conformada por fondos mutuos indexados en UF, activos inmobiliarios y renta alternativa en UF. Y para mercado internacional, a través de commodities, sabemos que los commodities son, de cierta manera, los gran impulsores de la inflación, a través del oro, que se ha visto estudios que obviamente cuando la inflación está sobre el 3%, el oro ha marcado rachas de 15%, y también el dólar, que es un refugio contra la inflación más que conocido. Bueno, ahora quisiera pasar a los resultados de las carteras por perfil. Estas son las carteras que mencioné en primera instancia, que son las carteras por perfil. Para Renta 4 Tolerante, que es un cliente que invierte hasta un 100% de sus activos en renta variable, llevamos una rentabilidad en el año de un 4,02%, en comparación a lo que puede ser el benchmark, que lleva un 3,95%. En ese sentido, nosotros el benchmark lo construimos en base al asset allocation que nosotros tenemos actualmente en cartera. Nosotros, como les había comentado anteriormente, hacemos una cartera global, donde incorporamos renta variable local, renta variable internacional, y este año estamos también positivos en lo que es mercado emergente y China. Cabe mencionar también la volatilidad de la cartera, que se mantiene con 1,23% en comparación a lo que puede ser la volatilidad del benchmark, que es casi el triple, de 3,26%, y eso también se puede evidenciar en el gráfico, donde el gráfico rojo, que es el de la cartera de Renta 4 Tolerante, presenta menores saltos que el gráfico azul. Y esto se puede extrapolar incluso a los resultados que nosotros tuvimos el año 2020, donde la cartera, si bien tuvo una rentabilidad de un 2,86%, la volatilidad fue súper baja dado el escenario de inversión que teníamos. O sea, en plena pandemia, estábamos saliendo de una crisis social, y nuestra volatilidad de la cartera fue de un 0,82%, incluso mucho más baja que la volatilidad de la FPA y que del benchmark. También lo podemos visualizar en el mismo gráfico, donde el gráfico de la cartera roja, cuando los mercados cayeron hasta casi un 25, un 30%, nuestra cartera no cayó más allá de un 5%. Entonces, eso es lo que Arturo también les mencionaba en un principio sobre los timings y sobre los momentos de entrada que nosotros tenemos en base también a nuestro análisis técnico que hacemos, de estar muy expuestos en ciertos niveles o de estar con baja exposición en otros niveles. Luego, Renta 4 Moderado este año lleva una rentabilidad de un 3,68% en comparación al benchmark, que lleva un 2,22%, y en ese sentido la FP del Fondo C, que también es otro medidor para este tipo de perfiles, lleva un menos 1,65%. También lo mismo, o sea, la volatilidad de esta cartera es similar a la que tiene la volatilidad de la FP del Fondo C, que es una volatilidad súper baja. Y la volatilidad del benchmark obviamente está mucho más disparada en un 2,12%, y es una cartera también global, una cartera que invierte, como les había comentado, hasta un 60% en renta variable, y ese 60% nosotros lo diversificamos globalmente. Invertimos en Chile, invertimos en Estados Unidos, y también invertimos en países y sectores que nosotros consideramos
que tienen potenciales de crecimiento importantes. El año 2020 hubo obviamente un mayor diferencial con respecto al benchmark y con respecto también a lo que pudo haber sido la FP Fondo C, con una volatilidad similar a la FP Fondo C. La rentabilidad del año pasado fue de un 4,21% para nuestra cartera recomendada, perdón, para nuestra cartera renta 4 moderado, en comparación al benchmark que estuvo un menos 4,85%, le sacamos casi más de 8 puntos, más de 9 puntos incluso. Y en el gráfico también, o sea, si no entienden lo que es la volatilidad, se puede ver en el mismo gráfico. O sea, podemos ver que en los momentos de mayor caída, nosotros no caímos tanto y nos mantuvimos más bien estables durante el año. Y eso es lo que nosotros buscamos también en las carteras, cierta estabilidad para demostrar, obviamente, seguridad en lo que estamos haciendo y también que ustedes estén tranquilos de que la cartera es una cartera que no va a representar un alto potencial de volatilidad o de movimiento. Luego, la cartera conservadora lleva un menos 0,98% este año. Hemos visto, obviamente, que la renta fija local ha estado súper castigada, ha estado súper presionada. De hecho, es solo cosa de ver cómo va el fondo E de la FP, que lleva un menos 10,37%. En ese sentido, el diferencial que hemos tenido con la FP ha sido brutal. Lo que nosotros buscamos con esta cartera conservadora, obviamente, no es estos grandes movimientos de rentabilidad, sino más bien cierta estabilidad patrimonial que obviamente hemos logrado conseguir, porque sabemos que la renta fija ha estado, bueno, las tasas han subido muchísimo, eso ha presionado mucho los precios de los bonos a la baja. Y la volatilidad obviamente sigue estando baja, o sea, si lo comparamos con la volatilidad del fondo E de la FP, es una volatilidad similar a la del benchmark, que es la tasa de política monetaria. Y el año 2020, bueno, el año 2020 un cliente conservador tuvo una rentabilidad de un 3,57% en el año, en comparación al benchmark que tuvo una rentabilidad de un 0,79%. Y la volatilidad, como pueden ver, es la misma que el benchmark y mucho más baja que la FP, perdón, ahí debería decir fondo E de la FP. Bueno, el año pasado tuvimos un mejor desempeño de lo que fue la renta fija. Este año nosotros estamos apostando obviamente por aquellos activos que están más indexados a la UEF y obviamente de una duración más corta para evitar que los movimientos de la tasa nos peguen muy fuerte en nuestra cartera. Por último, y ya para ir de cierta manera finalizando la presentación, queremos presentar, bueno, las tarifas de este servicio. Bueno, como pueden ver, estas son las tarifas estándares de nuestro servicio de gestión patrimonial, que son comisiones por transacción, pero que, como ustedes saben, por recibir la invitación y por participar en este webinar, se les van a mantener las actuales comisiones por intermediación o por transacción que ustedes tienen. En ese sentido, se va a mantener. Y además existe una remuneración anual, que es un 9% más IVA de la diferencia positiva de los activos administrados. Para dar un ejemplo, si por ejemplo una persona puso 100 millones el 1 de enero y el 31 de diciembre tiene 110 millones, es decir, ganó 10 millones de pesos, se cobra una remuneración del 9% de la utilidad, es decir, 9% de los 10 millones. Y solamente en caso de ser positiva. Nosotros en ese sentido nos ponemos en el lugar de los clientes y eso también nos hace hacer una cartera un poco más conservadora, como pudieron ver, que evita muchas volatilidades, pero que genera obviamente crecimiento en los clientes de manera constante. Bueno, ese es nuestro servicio de gestión patrimonial. Como pueden ver, es una conjugación de diversos factores, de diversos tipos de gestión, de también análisis fundamental, de análisis técnico, de conocer, de entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Y el día de hoy, obviamente, estuvimos presentando dos nuevos tipos de gestiones, que son las gestiones por megatendencias y la gestión
por inflación, riesgo inflacionario. Estas carteras nosotros las hemos estudiado este último año y creemos que van a ser también unas carteras que van a andar súper bien y que obviamente van a dilucidar lo que es el futuro. Son carteras para clientes más tolerantes. Voy a pasar a las preguntas. Bueno, hay una sola pregunta que es sobre las carteras que dice, hola, estas carteras tienen el beneficio 107 LIR. Las carteras nacionales sí tienen beneficio 107 LIR, porque invierten activos con presencia bursátil. Bueno, agradecido de la participación, agradecido de que hayan estado con nosotros aquí en esta presentación de gestión patrimonial. Agradecer a Arturo Frey por la introducción, por también las palabras, y a Guillermo Araya, obviamente gerente de estudio, quien nos acompaña en todo este proceso de inversión y que nos da su mirada fundamental de las carteras recomendadas. Muchas gracias.